Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. La verdad es que en nombre de la Unión Industrial Argentina y de la Comisión de Género y Diversidad, es un placer enorme poder haber generado este espacio. Se escucha una voz de fondo, no sé si ustedes la escuchan. Sí, ahí yo estoy muteando y bueno, si alguien quedó con micrófono Genial. abierto, les pedimos si se pueden mutear. Perfecto. Bueno, les comentaba que la verdad es que para nosotros es un placer realmente es muy importante poder haber generado este espacio, y agradecemos a la OIT por esta iniciativa y por estar llevando adelante esta agenda que de alguna manera nos interpela, nos desafía a repensar la función de cuidado en nuestra sociedad, cuál es el espacio que le damos y cuál es el rol que llevamos adelante, que tenemos hoy y hacia adelante las empresas en cuanto a las funciones de cuidado. Así que quiero agradecer sobre todo a todo el equipo de ELA que viene trabajando fuertemente en esta agenda, y bueno, invitarlos a todos y a todas a participar activamente en este taller, porque de lo que se trata es que podamos mover las estructuras de las que somos parte y poder ser de alguna manera co-creadores de nuevas maneras de pensar a los cuidados y a la manera en que producimos, y de qué manera las empresas empezamos a flexibilizar estos espacios y a trabajar con el sector público para, en corresponsabilidad, poder crear nuevas condiciones que realmente propongan y promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el sector productivo. Así que muchísimas gracias, y también un agradecimiento especial a Laura Jiménez, que es la coordinadora del Departamento de Política Social de la UIA, que hizo posible, y que también integra la Comisión de Género y Diversidad, por supuesto, y que hizo posible que este taller hoy pudiera desarrollarse. Así que bueno, a trabajar entre todas y entre todos, y bienvenidas. Magalí. Muchas gracias, Irini. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Magalí Yance y coordino el proyecto de Primera Infancia y Cuidados dentro de OIT, que es un proyecto interagencial que se trabaja también con UNICEF, con CEPAL y con PNUD. Y bueno, dentro de OIT estamos impulsando una serie de actividades, ya está llegando al final con esta. Estamos trabajando de la mano del equipo de ELA. Hoy vamos a tener la presentación de Delfina Genone y de Gisela Dom. Y la idea de estos talleres era trabajar en repartir más equitativamente la responsabilidad de cuidado, no solo dentro de los hogares, sino también entenderlo como un servicio social del que deberían participar diferentes actores, y digamos, en este escenario celebramos el interés de la UIA en trabajar en este tema y en esta agenda. Así que bueno, los dejo en manos de mis colegas de ELA y les agradezco mucho haberse sumado. Gracias, Magalí. Bueno, buenos días nuevamente. Nosotras somos Gisela Dom, mi nombre, socióloga, y mi compañera Delfina Esquenone Sierra, también socióloga. Somos parte de ELA, del equipo latinoamericano de justicia y género, una organización de la sociedad civil que tiene su agenda, digamos, de trabajo basada en la igualdad de género. Ese es como nuestro propósito fundacional, y trabajamos en varias líneas, y el cuidado es una línea estratégica de la organización. Hace muchos años que desarrollamos acciones de incidencia, de trabajo de investigación, de búsqueda de datos, de mostrar cuáles son los factores de desigualdad que produce esta distribución de los cuidados, y lo hacemos de una manera integral, entendiendo que hay muchos actores que pueden intervenir para mejorar esta distribución que es injusta y que es desigual, como vamos a ver. Lo hacemos con el Estado, generando análisis de normativas, buscando producir política pública que trabaje en el tema. Lo hacemos con los sindicatos,
a través de mecanismos de utilización de la negociación colectiva, y también lo hacemos con el ámbito, con el sector privado. Luego Delphi les va a contar algunas de las iniciativas que desarrollamos ya hace varios años de trabajo con ECU y con empresas que cuidan, pero bueno, esta introducción breve es, por supuesto, para contarles que este es uno de el último taller de los que venimos desarrollando con OIT, y agradecemos digamos, la invitación que nos hace OIT a darlos, porque ha sido un trabajo muy interesante de diálogo social, porque hemos hecho conversatorios con público en general, con sindicatos, con empresas, con pymes también, y la verdad es que nada, es muy interesante para nosotras poder dar este cierre, ¿no? Justamente con un sector tan clave, con una cámara tan estratégica que pueda justamente incluir o empezar a dinamizar, digo, un tema como los cuidados, como la conciliación entre el trabajo y la familia, como la equidad de género, es algo que realmente nos importa mucho y nos parece muy clave poder hacerlo, el cierre con la UIA. Así que contarles un poquito que este taller está pensado de manera interactiva, dialogada, así que invitamos a quienes quieran abrir micrófonos, a hacer sus comentarios, sus sugerencias. Nosotras pensamos dos dinámicas, pero siempre buscamos que esto sea un diálogo, así que nuestra invitación a que enciendan sus cámaras si tienen ganas, y que abran micrófonos todas las veces que les guste, que consideren. Vamos a empezar esta actividad con una... Perdón, Delphi, ¿querés decir unas palabras iniciales? Y si no, ya arranco con la... No, arranquemos. Bárbaro. En esta primera instancia les proponemos una breve actividad que vamos a usar el Menti, que es una plataforma, ya la conocen. Les voy a dejar una pregunta o un link en el chat, como para que puedan contestar. La idea es, cuando piensan en la palabra cuidados, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿No? Ese es el disparador, es la pregunta. Cuidados es un concepto general, tiene muchas acepciones, tiene muchas, digamos, diferentes interpretaciones, para cada uno de nosotros puede ser algo distinto, entonces la idea es poder hacer una representación de quienes estamos acá, qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de cuidados, ¿no? Algo que nos gusta inicialmente pensar para... Algunos muchos hablan de niños y niñas, a veces hablan de responsabilidad. Bueno, nada, lo que les aparezca en la cabeza, como para empezar a pensar cuáles son las dimensiones que abarca esto, es un disparador. Ahí les dejé el link, no sé si están pudiendo entrar, porque yo estoy... No se ve el link en el chat. Lo puse mal entonces, no, ¿sabes por qué? Porque lo puse en la... sala de espera. En la sala de espera, ahí está. Menos mal que me avisaste. Ahí va, ¿se ve? Genial. Sí. Genial. Entonces, allí tendríamos que empezar. Ahí están empezando a llegar. Voy a proyectar entonces. Muy bien, aparecen dos grandes temas, ¿no? Que son trabajo y tiempo. Parece amor, claramente, acá hay una cuestión vincular, relacional, ¿no? Muchas de estas cosas las hacemos, generan afectividad, generan relacionamiento que implica sentimientos, implica el reconocimiento de la subjetividad de un otro, ¿no? La familia, claramente la familia es un gran proveedor de cuidados, porque allí suceden muchas de estas cosas de las que hoy vamos a hablar. La atención de las personas, la higiene, el cuidado directo, lo que llaman... Ahí se abrió un micrófono, no sé si quieren hacer alguna participación,
¿O fue? A ver. Si quieren hacer alguna intervención, por favor, abran micrófonos. No, estamos... La idea es también que lo hagan, ¿no? Hay también una gran palabra que es trabajo, ¿no? Que es algo que vamos a retomar luego, pero claramente lleva tiempo, lleva responsabilidad, son conceptos que de alguna manera van describiendo. Cuando hablamos de cuidados estamos hablando justamente de asistencia a personas, de actividades que son indispensables para que otras personas tengan bienestar. Vamos a ir entonces a la primera placa, sería de esta presentación, que nos va a permitir un poco ordenar, ¿no? Todos estos conceptos que también ustedes volcaron. Cuando hablamos de cuidados, entonces, estamos hablando de múltiples acciones y que de alguna manera las podemos ordenar en dos grandes componentes. Un componente físico, que tiene que ver con la asistencia y con producir bienestar en las personas a nivel fisiológico, ¿no? Tiene que ver con todo lo que pasa, todo lo que necesitamos las personas para poder estar bien en salud, para poder desarrollarnos, para tener nuestras necesidades fisiológicas cubiertas. Mucho de lo que tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestra salud, con nuestra higiene personal y el descanso, y por supuesto la de los miembros de nuestros hogares, que muchas veces esto se produce al interior de los hogares, pero básicamente tiene que ver con estas acciones que son indispensables para que las personas podamos tener bienestar físico, ¿no? Pero también hay un componente muy importante que es el simbólico, y aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la contención emocional, con el bienestar de las personas en torno a sus sensaciones, a sus sentimientos, a sus miedos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con esto de acompañar a alguien, a un niño, a una niña, a nuestros hijos e hijas ahora que están arrancando en la escuela, que aparecen miedos, hay que dedicarles tiempos de atención, escucharlos, cómo están, cómo fortalecer, tratar de hablar y dar cuenta de la importancia de que estén dentro de una institución educativa, de la contención del grupo, ¿no? Todas estas cuestiones aparecen quizás más invisibilizadas, pero cumplen un rol fundamental, porque las personas, además de tener necesidades fisiológicas, tenemos necesidades emocionales, y tienen un rol central para poder generar bienestar. A ver, hay otro concepto muy importante, luego de que pudimos hablar de las acciones y las actividades que son necesarias, que es lo indispensable que son estas acciones para nuestras sociedades. Ninguna sociedad se desarrolla, ninguna sociedad puede producir y puede desarrollarse sin estas tareas. ¿Por qué? Porque básicamente de allí sucede que las personas se reproducen y tienen capacidad de fuerza de trabajo, si se quiere en términos más económicos, ¿no? Es indispensable para la sobrevivencia de nuestra sociedad el trabajo de cuidados o las tareas de cuidado. ¿Y quiénes son quienes más, digo, el cuidado es un concepto relacional, todos en nuestra vida en algún momento recibimos y somos dadores de cuidado, somos proveedores de cuidado. Sin embargo, hay poblaciones que por distintas cuestiones, por ciclo de vida, por necesidades, por dependencia, por autonomía, tienen más necesidad o más intensidad de cuidados, necesitan más tiempo de cuidado. Y esos son niños, niñas y adolescentes en principio, personas mayores, no todas, muchas personas mayores son proveedoras de cuidados, pero hay cierto segmento que tiene, o cierta cantidad de población mayor que tiene dificultades en su autonomía económica y necesita de alguna dedicación o de alguna tarea de cuidado para poder tener satisfacción de sus necesidades, ¿no? Y las personas con discapacidad que requieren apoyo o asistencia. Y luego hay otra dimensión que habla de los distintos momentos o las distintas
instancias que se necesitan para cuidar, ¿no? Porque para cuidar se necesita asistencia directa o cuidado directo, que es justamente brindar alimentación, higiene, poder asistir en el descanso, en la vestimenta. Cuando hay dos personas que están, digamos, hay una persona que está brindando cuidado a otra de manera, digamos, está asistiendo de manera directa, justamente estamos hablando de que hay un cuidado directo, pero también hay cuidados indirectos que tienen que ver con, por ejemplo, para poder alimentar a alguien, tengo que hacer la comida, ¿no? Y para hacer la comida tengo que hacer las compras. Y para que eso suceda, está lo que se llaman el trabajo doméstico, o lo que en algunos casos es el cuidado indirecto, ¿no? Que es la antesala, lo que tengo que hacer antes para poder cubrir un cuidado directo. Y eso es otro componente, o otra dimensión del cuidado. Y después está la gestión del cuidado, que es un concepto que se empezó a describir y a diseñar muchas veces, que está asociado con la carga mental, ¿no? Que es esta idea de tener en la cabeza todo lo que sucede dentro de un esquema de la arquitectura de un hogar, que es por ahí estar trabajando y estar pensando qué va a suceder, qué está pasando en casa, quién está llevando, quién está haciendo los traslados, cómo se cubren, cómo se están cubriendo, por ejemplo, si tengo que hacer la comida, si tengo las suficientes cosas en casa para poder cocinarlas, o delegar a alguien esa tarea de cocinar la cena. La gestión del cuidado tiene que ver un poco con tener el mapa mental de todo lo que está pasando y estar pensando o estar gestionando, si se quiere, todas las demandas o todas las necesidades para luego cubrir los cuidados que se van a suceder. Esto muchas veces genera una tensión y una ocupación mental muy importante, que de alguna manera se empieza a evidenciar, porque mientras estamos por ahí trabajando productivamente, seguimos gestionando o seguimos ocupándonos de lo que sucede dentro de la esfera del hogar, para que todo que todo funcione de alguna manera. Entonces, ahora les proponemos hacer un ejercicio que de alguna manera nos va a permitir poder, que es algo que es diario, cotidiano, que seguramente les ha pasado en muchas oportunidades, y que es qué tenemos que hacer, qué acciones, qué actividades, qué tareas tenemos que hacer y que son necesarias para que un niño o una niña pueda asistir a la escuela. Y para eso, nuevamente les vamos a proponer que vayamos a una dinámica interactiva. Yo les voy a dejar entonces un Padlet, y allí vamos a empezar a ver todas las cosas y empezar, hacer el esfuerzo de empezar a pensar en todos estos componentes, ¿no? En el cuidado directo, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer para la satisfacción de las necesidades básicas y fisiológicas, pero también hay cosas de cuidado indirecto que tenemos que hacer para que un niño o una niña vaya a la escuela, ¿no? Allí les dejé el Padlet. Yo en principio voy a poner una para romper el hielo, y ya se las voy a empezar a mostrar, que es leer el cuaderno de comunicados. Es una actividad diaria, que muchas veces es, bueno, hay que estar atentas y atentos. Allí vienen comunicaciones, viene lo que pasó en el día, alguna cuestión que pueda llegar a algún conflicto, alguna necesidad algún certificado que nos faltó, ayudarlos a estudiar, alimentarlos, perfecto, claro, hay que darles el desayuno o el almuerzo si van a la tarde. Ahí esto no sé por qué, me aparecen todos. Ayudarlos a estudiar, muy bien, la ayuda escolar, ¿no? Se lleva un gran componente
tiempo, ¿no? Estar atentos a cómo va la cuestión del acompañamiento, si hay alguna necesidad o si hay alguna dificultad de aprendizaje, leer cuadernos, darles contención emocional, claro. Cuando quieren o no se quieren quedar, evidentemente allí cuando no se quieren quedar entra un conflicto. Yo justo estoy en adaptación escolar con mi hijo menor, y por suerte va todo bien, pero me ha pasado en otros momentos que cuando no se quieren quedar es una crisis, es una pequeña crisis, ¿no? Entonces hay que desplegar mucho esfuerzo y dedicación de ese momento, que hay que transitarlo, ¿no? Como padres, como madres. Acompañarles diariamente. Voy a sumar otra que voy a poner, por ejemplo, los traslados, ¿no? Los traslados, no sé si le ha pasado que muchas veces somos choferes y choferas de nuestros hijos e hijas, que van al colegio, pero también van a múltiples actividades extraescolares, qué sé yo, hay quienes van a guitarra, quienes tienen patín, quienes van a fútbol, y es un tiempo bastante importante que dedicamos a eso. Y después, todavía no contención, lavar la ropa del uniforme, claro, y allí ven cómo es el cuidado indirecto. Para que podamos vestirlos tenemos que tener la ropa limpia. Hablar sobre el bullying y todo lo que sucede en el colegio, muy bien, esto es súper importante y súper necesario, ¿no? Estar atentos de lo que pasa y el sufrimiento muchas veces, o lo que está pasando en el entorno social más próximo. Darles tiempo para... Gisela, discúlpame. Sí. Discúlpame. No, yo estoy poniendo algunos en el chat porque por algún motivo tecnológico, en un momento tuve que salir un segundo porque tuve un llamado, no sé cómo linkearme de eso, pero bueno, por ahí estuve aportando algunas... No te preocupes, que yo lo sumo por vos. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, hablábamos del uniforme, justamente, las cuestiones sociales, dice Silvina, claramente, que vayan a sus eventos sociales, muchas veces habla de su bienestar emocional, ¿no? Y su integración en un grupo humano. Fíjense todas las actividades y todas las acciones y todas las tareas que tenemos que realizar para para que ese niño o niña pueda finalmente estar inserto y poder llegar a la escuela, ¿no? Y poder tener su inserción educativa. Son muchas las cosas que hacemos para brindarle bienestar, y muchas las tareas, y quizás están faltando algunas que tienen que ver con la gestión, ¿no? Que es esto que les decía, tener en la cabeza todo lo que va a pasar, de qué hora a qué hora van a estar en la escuela, si van a comer del comedor o la vianda, si después se va a la casa de un amiguito, si le va a retirar otra familia, tengo que autorizar. Eso es parte de la gestión, ¿no? Y conlleva un montón de tiempo de dedicación mental para que toda esa articulación y toda esa arquitectura funcione. Por ejemplo, sé que tengo que llevarlo al pediatra. Bueno, el turno me lo van a dar dentro de mucho tiempo, tengo que ya sacar turno con el pediatra y le tengo que hacer el control de cierta edad, le tengo que vacunar. Eso también es gestión del cuidado, tiene que ver con una dimensión muy, muy grande de lo que sucede, o de las necesidades que van a suceder, y lo que tengo que hacer para que eso funcione. Acá dice Irini, asistía a las reuniones de padres y de madres, claramente es un tema, ¿no? Porque hay que complementarla con nuestra agenda de trabajo, porque muchas veces es importante que estemos, porque allí tenemos que dedicar tiempo también a eso. A ver, vamos a hacer una síntesis entonces para poder ver todas estas dimensiones que fuimos trabajando. En esta instancia ya podríamos decir
que por todas estas, el tiempo que le dedicamos, el esfuerzo, la energía corporal y emocional, porque mucho de esto tiene que ver también con la subjetividad, con la contención, con poder acompañarlos desde la emocionalidad. El cuidado es un trabajo en el sentido de que involucra, para hacerlo tenemos que dedicarle tiempo, ¿no? Y porque además tiene un componente indispensable, que es que genera valor social. Y este valor social muchas veces, acá suman algo, conseguir dinero para comprar y mantener todo lo dicho, y esa es una dimensión fundamental, ¿no? que es poder darle sostén económico a todo lo que hacemos, y luego después Delphi lo va a retomar, pero para cuidar se necesita dinero, fundamentalmente. Fundamentalmente, además de tiempo y servicios, que son como los tres componentes, pero sí, claro, es una dimensión súper importante. Entonces, decíamos, es un trabajo porque requiere tiempo, tenemos que invertirle tiempo de nuestra vida, porque requiere esfuerzo, porque requiere energía para poder hacerlo, y también porque genera un valor social. A ver, está anclada la sostenibilidad de la vida en esto. Sin estas tareas, ninguna sociedad se reproduce, porque justamente aquí se reproduce las personas en los hogares, las familias, en las comunidades, pero sobre todo se reproduce para algo, si se quiere, uno de los componentes que tiene esto, para el sistema productivo, porque muchas de estas personas luego van a ser quienes van a participar de la actividad económica, de la actividad productiva de un país. Entonces, aquí sale el otro componente. El cuidado además tiene un valor económico muy importante y genera una contribución muy significativa a nuestro sistema económico y a nuestro sistema de producción nacional. ¿Por qué? Porque allí se genera acciones que son indispensables para que luego esas personas puedan justamente participar del mercado. Esto está cuantificado por el Ministerio de Economía. Ahora les voy a mostrar algunos datos. Es un análisis, es una evaluación que se hace desde hace muchos años en otros países, que se inició en México ya hace como más de 20 años, que es cuantificar el aporte económico que tiene el trabajo de cuidado al sistema económico y productivo de un país. En nuestro país esto se hizo el año pasado. Es una cuenta que de alguna manera busca identificar cuánto sería el aporte de este trabajo al Producto Bruto Interno si se pagara, ¿no? Porque recordemos que gran parte de esto se realiza en nuestros hogares de una manera no remunerada, lo realizamos las personas que integramos las familias, en general este trabajo, a no ser que, bueno, lo subcontratemos, por ejemplo, en el trabajo doméstico remunerado, con una trabajadora de casas particulares, o paguemos algún servicio de alguna institución educativa o alguna guardería y demás. Pero en general esto sucede de manera no remunerada, y el Ministerio de Economía lo que hizo fue cuantificar cuál sería el aporte al Producto Bruto Interno si esto se pagara. Con una cuenta muy simple, ¿no? Contemplando el precio de mercado que tiene este trabajo. Y la verdad es que el aporte o el resultado es muy significativo. El aporte sería 15.9% al Producto Bruto, como les decía, con una cuenta muy austera, y está bastante sería como la actividad económica con más inversión o con más aportes después de la industria, que aporta, de acuerdo al informe, 13.2% al producto, y el comercio que aporta un 13%. Por supuesto esto hoy no sucede, y la idea, digamos, este trabajo no se cuantifica por las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, el ejercicio es identificar justamente la potencialidad económica que tiene esto y el aporte económico que hace. Pero además, este trabajo puede ser, como les decía, remunerado y no remunerado. Cuando hablamos de remunerado, hablamos
de las trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, cuando compramos algún servicio en el mercado, en el caso de las personas con discapacidad podrían ser los hogares de día, o en el caso de las personas mayores cuando están en alguna institución, o cuando reciben cuidados domiciliarios en sus hogares. Es todo, todas las actividades laborales que están vinculadas al cuidado, ya sea por salud, por educación, por trabajo doméstico, por trabajo social, que cobran un salario, que están vinculados a lo que se llama la economía del cuidado. A ver, y acá la pregunta es, ¿cómo se distribuye esto? Esto es un trabajo importantísimo que genera mucho bienestar social, pero ¿cómo se reparte? Bueno, los datos que tenemos al respecto, los datos que produjo OIT a nivel internacional dan cuenta de que esto es un trabajo que está muy familiarizado, es decir, que se realiza mayoritariamente dentro de las familias y muy feminizado. Lo realizamos mayoritariamente las mujeres. Acá, en estas dos barritas van a poder ver el tiempo que dedicamos mujeres y varones. Esto es un promedio global, ¿no? Pero fíjense que las mujeres, en el naranja más oscurito, está todo el trabajo reproductivo no remunerado, o sea, trabajo que hacemos en los hogares sin paga. Y abajo, en lo más clarito, es el trabajo productivo. Esto se invierte, ¿no? En el caso de los varones. O sea, los varones trabajan más en la parte productiva y menos en lo reproductivo. ¿Y qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina, los datos que tenemos de la encuesta del uso del tiempo, que es un estudio que se hace como para saber justamente qué pasa en los hogares y cuánto tiempo aportan los integrantes de un hogar a este tipo de tareas, nos da que las mujeres destinamos 6 horas y media diarias en promedio a este tipo de tareas, independientemente de lo que pase en el mercado, ¿no? en las 9 horas de trabajo o en la cantidad de horas que dedicamos al trabajo productivo. En promedio destinamos 6 horas y media diarias que se suman a lo otro. Y de los varones, el promedio es de 3 horas diarias a este trabajo. Y en la pandemia esto creció, ¿no? Todos, de alguna manera, quienes no estaban en trabajo esencial, estuvimos en casa, de alguna manera tuvimos que compatibilizar el trabajo productivo con lo doméstico, ayudar a los chicos a que se conecten en el Zoom, todo pasaba en el mismo hogar, y bueno, los estudios que se hizo al respecto sobre este trabajo, es que creció mucho la dedicación de horas, porque aparte no estaba la escuela, en las cuales los chicos pasan muchos tiempos, no había instituciones, por ejemplo, centros de hogares de día para personas con discapacidad. Muchas veces los familiares, abuelos, abuelas que suplen este tipo de, que justamente ofrecen horas de cuidado para los niños y niñas de la familia, no podían juntarse por una cuestión sanitaria. Entonces creció mucho el trabajo que sucedía dentro de los hogares. El INDEC da cuenta de que el 73% de los hogares del AMBA, o sea, de la ciudad más Buenos Aires, y se incrementó sus tareas domésticas y de cuidado. Y abajo, fíjense que el 64% de las tareas domésticas, las mujeres absorbieron, o sea, tuvieron una participación, un crecimiento de ese trabajo en un 64%, en un 70% el cuidado de personas, y en un 74% en apoyo escolar. Acá en esto se ve claramente porque justamente hubo que en muchos casos la escuela se trasladó adentro de casa, ¿no? Y acá nuevamente, ¿cómo se distribuye este trabajo en Argentina? Bueno, de acuerdo a los últimos informes que sacó el Ministerio de Economía, el 76% de lo que sucede, del trabajo que sucede de doméstico y no remunerado de cuidados, es realizado por las mujeres, ¿sí? En un 24% por los varones. A ver, ¿y por qué sucede esto? Porque
por qué muchas veces somos las mujeres, en la mayoría de los casos, las principales responsables de lo que sucede adentro, o quienes ofrecemos este tipo de actividades de cuidado. Bueno, esto, lejos de ser natural, es un componente que está muy, muy asociado con los roles de género, ¿no? Por cómo vamos aprendiendo a ser y estar en nuestras sociedades, ¿no? Esto tiene que ver con nuestra socialización temprana, cómo aprendemos justamente a partir de los juegos, cuando empezamos la escuela, e incluso a partir de los medios de comunicación, lo que aparecen en los manuales, esta idea de qué se espera de los varones, qué se espera de las mujeres, cuáles son las funciones principales. Y todavía, si bien esto se está modificando y que estamos más en un paradigma o intentando revisar ciertas formas de socialización, todavía lo reproductivo, las tareas, lo vinculado con la emocionalidad, con la sensibilidad, con lo que pasa en el ámbito de lo privado y de los cuidados, está muy ligado a la figura de la femenina, ¿no? como la responsable principal de lo que pasa. Y también con esta idea del paradigma maternalista, esta idea de que lo que pasa con el bienestar de los hijos y de las hijas, si están vacunados, si tienen un buen bienestar o no, está muy vinculado con la presencia o no de la madre, ¿no? Como si fuera ella la que puede brindar, o la única que puede brindar el bienestar para esos hijos y esas hijas. Y en muchos casos esto entra en tensión con otro concepto que voy a traerles adelante, que es con la participación de las mujeres, ¿no? dentro del mercado de trabajo, donde muchas veces tenemos que compatibilizar ambas esferas, y hay una tensión muy importante frente a nuestro desenvolvimiento, ¿no? Esta idea de que tenemos que estar en todos lados, y en todos lados la cosa tiene que funcionar bien, y que tenemos que ser buenas, y y tenemos que estar atentas de todo lo que pasa en casa, y que hay que cubrir, y que no se nos puede escapar que haya alguna necesidad no cubierta, por ejemplo, y que además tengo que cumplir con todas mis obligaciones laborales. Pero la idea del paradigma maternalista es justamente esta idea de, bueno, digamos, la función principal de que esto funcione, de que las personas de nuestros hogares tengan bienestar, está muy ligada a la figura de la madre, ¿no? Muy ligada a la figura de la madre protectora, de la madre que es la que mejor va a cuidar. Y por supuesto, como contraparte o complementario, lo masculino tiene que ver con la provisión, con la protección, ¿no? Esta idea de, bueno, tienen que ser sostén de hogar, y muchas veces también muchas de las acciones y de lo que pasa están vinculadas a eso, a la salida del mercado de trabajo, a poder ganar el sustento, a que su salario sea la principal provisión del hogar, y que el salario de la mujer sea complementario. Por supuesto, estos son modelos generales, no quiere decir que nuestras realidades siempre se ajusten a esto. De hecho, sirven para pensar cómo se organizan las familias y cómo se organiza también el mundo del trabajo, pero hay movimientos, ¿no? Estos son tipos ideales, en términos sociológicos, que es como para entender en términos generales cómo se distribuyen las responsabilidades y las funciones de acuerdo a cada uno de los géneros. Y cuando hablamos de géneros, hablamos de cultura, hablamos de patrones sociales, o sea, no estamos hablando de biología, y aquí el punto central es si esto no es una cuestión natural y biológica. Si las mujeres somos quienes nos embarazamos y podemos dar la teta, pero todo lo que sucede posterior tiene que ver con una distribución que es social y que es cultural. Entonces, aquí está un punto central para poder hablar de este tema, que es por qué estamos hablando de la crisis del cuidado, porque está en tensión este modelo en el cual hoy
digamos, la organización tradicional estaba pensada en una madre o una mujer cubriendo necesidades adentro de sus hogares, y un varón, padre, cumpliendo su rol de proveedor en su participación económica y laboral, ¿no? Pero bueno, nuestra sociedad hoy está lejos de ese patrón tradicional. Nuestra sociedad hoy ha producido muchos cambios. En principio, el más grande y el que pone en tensión todo este esquema es la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Ya hace más de 4 décadas que las mujeres, bueno, tenemos una participación activa en la educación superior, tenemos credenciales académicas muy competitivas, y participamos del mercado de trabajo, todavía no en paridad, pero sí con una intensidad importante. Y esto hace que este esquema de organización del cuidado no se pueda sostener, o se sostiene con el trabajo intenso de las mujeres, es decir, cumpliendo con nuestra tarea laboral productiva y además con la tarea reproductiva, o subcontratando en el mercado cuando hay ingresos, ¿no?, para hacerlo. Pero bueno, aquí aparece el primer núcleo de conflicto, que es las mujeres participamos del mercado, con lo cual no podemos cubrir todo lo que pasa en los hogares de una manera como si fuera la única responsabilidad que tenemos. Lo hacemos duplicando nuestra intensidad de trabajo. Y otro cambio significativo es el avance de la ciencia y la medicina ha alargado la esperanza de vida de mucha de nuestra población. Después de la jubilación hay muchos años de tiempo de vida y de bienestar, y allí en muchos casos también se genera una tensión sobre los cuidados de esa población, ¿no? También hay una parte importante de las personas mayores, como les decía, con buena calidad de vida y de salud, que son proveedores de cuidado. Muchas abuelas que cuidan a sus nietos, muchas parejas de adultas que se cuidan entre ellas, pero es cierto que genera un desafío que haya una porción más, digamos, más grande de población que va a necesitar y que va a generar una intensidad de trabajo de cuidados que hoy nuestra sociedad, nuestro esquema de cuidados no tiene prevista, ¿sí? Hoy esto se sigue sosteniendo en las familias, porque muchas de las políticas públicas de estas son muy deficitarias, hay pocas instituciones que brindan servicios de cuidado para personas mayores. Y otro de los cambios importantes que se suceden son los cambios en las composiciones familiares, ¿no? La familia tradicional, como les contaba, si bien es una porción importante de las familias en Argentina, no es la única. Les diría que hay una porción muy importante de hogares monomarentales, con jefaturas femeninas a cargo, familias ensambladas, familias de la diversidad sexual, que de alguna manera generan tensiones sobre estos modelos tradicionales y que necesitan otras estrategias de cuidados y otras formas de pensar cómo se articula las necesidades para cubrir las necesidades de los miembros de los hogares con lo que pasa con la autonomía económica, con tener trabajo, con tener participación del mercado laboral y demás. Con lo cual, la pregunta aquí que subyace es, ¿quién va a cuidar en el futuro? ¿No? Y es una pregunta que se están haciendo muchas sociedades, no tan solo la nuestra. ¿Qué va a pasar con los cuidados? ¿Y qué va a pasar? Y es una pregunta económica también, ¿no? Porque si las mujeres se quedan cuidando en sus hogares, ¿qué pasa con su inserción? ¿Qué pasa con la calidad del empleo? ¿Qué pasa en términos de la inversión que hace un país en las trayectorias educativas de las mujeres que después no participan de una manera
digamos, no se genera una inversión directa en el mercado de trabajo o en la economía, y qué pérdida económica hay en esto. Es una pregunta también que se están dando en muchas discusiones de centros económicos. Hace rato que el G20 habla sobre la igualdad de género como una oportunidad económica, como de crecimiento del PIB. Bueno, el cuidado es una cuestión también estratégica a revisar, porque justamente hay pérdidas de oportunidades que se dan en términos de desarrollo productivo, si esto no se piensa, no se gestiona, no se desarrolla infraestructura, que quizás, que seguramente se está perdiendo, y que hay estudios que dan cuenta de que una participación más activa de las mujeres genera beneficios directos para el sistema económico y productivo. Y la última de mi parte, más conceptual, disculpen si he sido muy larga, y si tienen alguna pregunta, por supuesto, abran micrófonos. Es pensar en esto de la organización social del cuidado, que es de alguna manera un gráfico, una imagen, un concepto también, que nos da la idea de que los cuidados justamente generan un bienestar social, que debe tener una responsabilidad compartida, ¿no? Porque es tan importante lo que pasa en nuestro, para producir cuidados, es tan importante para nuestras sociedades, que quede solamente en manos de las familias es una estrategia, digamos, es una forma de organización que genera desigualdades en dos vectores principales. En términos de género, como les decía, porque que recaiga principalmente en las mujeres es algo que es muy desfavorable después para muchas oportunidades, genera desigualdades laborales, económicas, que luego Delphi les va a contar, pero es también desigual en términos de ingreso y en términos de clase. ¿Por qué? Porque quienes somos familias que podemos cubrir esto en el mercado, destinamos parte de nuestros ingresos a esto. Pagamos servicio doméstico, pagamos centros de cuidado infantil, guarderías y demás, o internaciones o cuidadores domiciliarios para nuestros padres, madres o personas a cargo. Pero quienes no tienen esos ingresos tienen que destinar muchas más horas de tiempo de cuidado, y eso muchas veces es reproductor de pobrezas en algunos casos, porque justamente al no tener disponibilidad de tiempo para participación del mercado de trabajo, también se restringen las oportunidades de generación de ingreso autónomo, ¿no? Entonces, hoy está familiarizado, está feminizado, pero la imagen es, bueno, hay otros actores que pueden participar de esto, de distintas maneras. El Estado, generando y gestando política pública, provisión de servicios, infraestructura, regulación. Las organizaciones comunitarias también, en muchos casos se organizan y generan recursos de autocuidado barrial, comunitario. Y el mercado, y aquí señalamos dos importantes, ¿no? ¿Qué pasa con las estrategias y las políticas de conciliación de beneficios que se puedan dar al interior de las empresas para poder justamente reconocer, pero también poder distribuir y poder generar mecanismos? Delphi les va a dar muchas ideas y muchas nociones sobre esto, de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer. Y los sindicatos también, ¿no? Porque tenemos un marco regulatorio dispar, tenemos un marco regulatorio, una ley de contrato de trabajo todavía con 2 días de licencia por paternidad, y hay un segmento de nuestra población que trabaja informalmente, autónomos, monotributistas, que no tienen ningún tipo de reconocimiento, con lo cual muchas veces lo que se puede hacer a través del convenio colectivo de trabajo es un crecimiento, un pisito más de derechos laborales. Así que un poco esta imagen nos hace pensar que estamos hablando de un tema estructural, ¿no? Estamos hablando de un tema que necesita varios actores que dinamicen, que intervengan, que propongan, que generen, para poder de alguna manera mover un poco este esquema que
hoy es muy desigual en términos, como les decía, es injusto en términos de género y en términos de ingresos. Vamos a ver un poco una campaña que a nosotros nos gusta mucho porque de alguna manera permite pensar qué pasa con este ordenamiento, ¿no? con este esquema, con esta estructura, con esta organización que habla de los cuidados, pero también qué pasa con el mercado de trabajo o con lo que está con nuestra organización más productiva, y cuáles son los desafíos que se podrían dar en términos de acceso a otros tipos de licencias, de beneficios. En este caso habla de licencia por paternidad, y es una campaña que salió para el Día del Padre. Si quieren la vemos y después, no sé si puse el sonido, voy a poner a proyectar ahí nuevamente. Si quieren la vemos y charlamos juntos y juntas sobre esto. En general en Argentina, las licencias por paternidad son de 48 horas. ¿Para qué sirven 2 días de licencia? Podemos estar 2 noches en la clínica con la madre y el bebé. Con suerte cambiamos 4 pañales, sacamos el DNI y ni hablar que si nació por cesárea, nos vamos a tener que ir a laburar con la mamá y el bebé aún en la clínica. ¿Y si la licencia fuese de 5 días? Nos quedamos 2 noches en la clínica, cambiamos 4 pañales, DNI, volvemos a casa y compartimos 1 día de la nueva normalidad. ¿Y si la licencia fuese de 10 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, lavamos la ropa, cambiamos las sábanas, le abrimos la puerta al delivery de la comida, vamos a dar vueltas con el bebé para que se duerma, le cantamos canciones para que se calme, descansamos con nuestro hijo a UPA mientras vemos un partido de un equipo que ni conocemos y charlamos con la mamá para compartir todo lo nuevo que nos viene pasando. Y al día siguiente, a laburar. Pero, ¿y si la licencia fuese de 30 días? Clínica, pañales, vuelta a casa, DNI, sábanas, delivery, descansa ella, charlamos para compartir lo nuevo que nos viene pasando, escalonamos descansos, intentamos armar una nueva rutina, vamos a los primeros controles pediátricos, nos ponemos a disposición de las necesidades de la madre, nos complementamos para responder a la demanda constante que esa nueva criatura requiere. Y estamos ahí para empezar a ver cómo nuestro bebé crece, para conectar con su mirada que va ganando foco y nos siente presentes, paternando. Sabemos que la licencia por paternidad de 30 días no es la solución total para las desigualdades en las tareas de cuidados y crianzas, pero esta es una demanda que nos corresponde impulsar, un derecho que apunta a democratizar los cuidados. Campaña ciudadana para ampliar las licencias por paternidad. Queremos más días para estar presentes. Bueno, más allá de la discusión finita de cantidad de días y demás, nos gusta, me parece que la idea es poder traerles qué pasa con muchos varones que están queriendo y que están participando más activamente y que están teniendo otros roles, roles más paritarios, y qué pasa con esta estructura, ¿no? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué interpelaciones les hace? ¿Qué sugerencias tienen sobre esto? Si quieren hacerlo por el chat también pueden. Bueno, es por ahí para romper un poco el hielo. En la Comisión de Género y en el Departamento de Política Social hemos discutido mucho sobre la cuestión de las licencias por paternidad, y nos lleva a reflexionar un poco sobre, bueno, esto, ¿no? La importancia de los servicios públicos y de la protección social para habilitar que haya una repartición más igualitaria de las tareas de cuidado, y para facilitar un poco también la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Poder compartir las tareas de cuidado hacia adentro de la familia, de alguna forma que las mujeres estemos más dispuestas para participar en el mercado de trabajo, que podamos participar de las tareas productivas, podrían incluso acortar el periodo de regreso al trabajo, que también es un tema súper complejo para muchas mujeres que maternan. Sin duda es un tema que es súper movilizante y que hemos discutido mucho, y después está la cuestión de la sustentabilidad, de quién debe soportar las licencias, de la soporte del sistema de seguridad social, cómo repercute eso en la estructura de costos. También hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer y que algunas empresas han hecho y se han tomado el trabajo de
de innovar con esto y de tomar la posta y de evaluar como en base a datos cuál es el impacto de estas licencias para que se puedan discutir con más herramientas que por ahí lo que nos gustaría que pase. Es bien interesante y bien coyuntural lo que estás diciendo, Laura. De hecho, es fundamental hablar sobre datos, hablar ahora nosotras estamos participando de un análisis de costeo para ver en un escenario de ampliación cuál sería digamos, el aporte que se debe hacer en términos macroeconómicos a esto. Porque claramente es una discusión que necesita datos empíricos para poder hablar de sustentabilidad, ¿no? Claramente la licencia por maternidad la cubre el Estado, la cubre el ANSES. Bueno, es un debate abierto que me parece que nos excede ampliamente, pero sí sabemos que se necesita que sea sustentable, y otra discusión que también es importante es que además de los días hay que generar transformaciones culturales, porque muchas veces el tiempo no hace que esa participación sea digamos, significativa, ¿no? Entonces, muchos varones no la toman, si no es obligatoria, o si la toman no la usan justamente para esto, así que también hay que pensar un poquito en que la política también debería acompañar con transformaciones culturales. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención o presentar sus diferencias. También sabemos que es un tema ríspido, pero si no, nosotras seguimos, que tenemos un montón de información y de datos y de cosas para contarles.